Precursores. Lección número 12 del segundo trimestre del 14 al 20 de junio del 2025. Sábado por la tarde, 14 de junio. Para memorizar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteos capítulo 1 versículo 7. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen, Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 al 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina». Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Ya hemos entrado de lleno a ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Conflicto de los siglos, página 580, párrafo 3. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico «Así dice Jehová». Conflicto de los siglos, página 581, párrafo 1. Domingo, 15 de junio. Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Lee Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. ¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor y cómo lo interpretó Daniel? Los reinos que han caído, los reinos que aún existen y los reinos que están aún por venir, cuyas legislaciones involucran al pueblo de Dios, han sido graficadas cronológicamente por ambos Daniel y Juan el Revelador. Previa a la visión de Daniel de estas bestias, Nabucodonosor, rey de la antigua Babilonia, mientras permanecía en el dilema respecto a la duración de su reino, le fue mostrado en un sueño una gran imagen compuesta de 4 metales. La cabeza era de oro, su pecho y brazos eran de plata, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro mezclado con barro. Interpretando la visión, Daniel dijo al rey: «Los 4 metales de la gran imagen simbolizan, así como las 4 bestias, una sucesión de 4 reyes en sus respectivos periodos. Los pies, derecho e izquierdo, de hierro y barro representan obviamente 2 divisiones de reyes, los derechistas e izquierdistas, en un quinto periodo, el tiempo en el cual el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Los dedos de los pies, por supuesto, indican una multiplicidad de reyes en ambos partidos, los derechistas y los izquierdistas. Y en los días de estos reyes, no después, sino en aquellos días de los reyes, quienes son simbolizados por los pies y dedos de los pies de la gran imagen, levantará el Dios del cielo, dice Daniel, llamando la atención al reino en su comienzo, un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. De esta forma, vemos que mientras que las naciones de nuestra edad, simbolizadas por los pies y dedos de los pies de la gran imagen de Daniel capítulo 2, versículos 41 y 42, están ya en existencia, el Señor levantará un reino con el cual Él los vencerá. Entonces se dirá: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. ¿Qué hiere la imagen? ¿No es la piedra que Daniel revela que es simbólica del reino de Dios restaurado?
También mantenga en mente el hecho que la imagen no es herida por la piedra hasta después que ésta, la piedra, es cortada del monte sin mano y después crece y llena toda la tierra, viniendo así a ser una montaña por sí misma. En explanación de esta verdad, el profeta Isaías agrega: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Isaías capítulo 2 versículos 2 al 3. Así como la piedra cortada de un monte sobrenaturalmente se convierte en otro monte. Luego llena toda la tierra, revela el proceso de la profecía volviéndose historia, que la piedra, en eso crecerá, es símbolo de los primeros frutos en el reino, que el reino naciente comienza con los 144.000 siervos de Dios, Apocalipsis capítulo 7 versículo 3, que consecuentemente la iglesia de la Odisea, en eso es la última en la cual el trigo y la cizaña están mezcladas y por consecuente en la que el trigo, los 144.000, los primeros frutos, es cosechado. Necesariamente es el monte de la cual la piedra, los primeros frutos del reino, es cortada o quitada. Además, se ve que al ser cortada sin mano, sin ayuda humana, obviamente muestra el hecho de que ellos son juntados por los ángeles, que su aumento entonces, como lo revela el crecimiento de la piedra, es el resultado subsecuentemente de la congregación de los segundos frutos de todas las naciones, haciendo que el monte o reino llene la tierra, y que esta obra sobrenatural de cortar la piedra, de separar los 144.000, el núcleo del reino, es la purificación de la iglesia. Finalmente, desde que la piedra es cortada, como se ha visto, el reino naciente es establecido en los días de estos reyes, los reyes de los dedos, no después de sus días, y puesto que los 144.000 siervos de Dios están sobre el monte de Sión, Apocalipsis 14:1, resulta conclusivamente que la piedra, reino en sus comienzos, es establecido en la tierra santa, mientras los reyes de los dedos están todavía en existencia. Indiscutible entonces los 144.000 siervos de Dios sin engaño, Apocalipsis capítulo 14 versículo 5, que componen el gobierno de Dios en su comienzo, la piedra que hiere la imagen y que subsecuentemente se hace un gran monte que llena toda la tierra, son los instrumentos en la eventual destrucción de todos los gobiernos terrenales. Consecuentemente, entonces, ¿de quién más en ese tiempo en todo el mundo, de quién más verdaderamente sino de ellos mismos pudo escribirse? Porque son varones maravillosos, un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Zacarías capítulo 3 versículo 8, Joel capítulo 2 versículo 2. Lunes, 16 de junio. La adoración de la imagen. Lee Daniel capítulo 3 versículos 1 al 12. ¿Qué implica el hecho de que la estatua fuera solo de oro y que el rey exigiera que se la adorara? Las palabras «tú eres aquella cabeza de oro», versículo 38, habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño, y que la levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro, que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Profetas y Reyes, página 369, párrafo 3. Agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevarla a ejecución e ir aún más lejos. En vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se la haría por completo de oro, para que toda ella simbolizara una Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Profetas y Reyes, página 370, párrafo 1.
Con recursos de sus grandes tesoros, Nabucodonosor hizo hacer una gran imagen de oro similar en sus rasgos generales a la que había visto en visión, menos un detalle relativo al material que se le componía. Aunque acostumbrados a magníficas representaciones de sus divinidades paganas, los caldeos no habían producido antes cosa alguna tan imponente ni majestuosa como esta estatua resplandeciente, de 60 codos de altura y 6 codos de anchura. No es sorprendente que en una tierra donde la adoración de los ídolos era universal, la hermosa e inestimable imagen levantada en la llanura de Dura para representar la gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia fuese consagrada como objeto de culto. Así se dispuso y se decretó que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico postrándose ante la imagen. Profetas y Reyes, página 371, párrafo 1. Lee en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18 las desafiantes palabras dirigidas por los 3 jóvenes hebreos al rey. ¿Qué nos enseña esto? Vanas fueron las amenazas del rey. No podía desviar a esos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. De la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte, y que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el fundamento de toda prosperidad verdadera. Mirando con calma el horno, dijeron: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Su fe quedó fortalecida cuando declararon que Dios sería glorificado liberándolos, y con una seguridad triunfante, basada en una fe implícita en Dios, añadieron: y si no, sepas, oh Rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Profetas y Reyes, página 372, párrafo 4. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa y había procurado que se entendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Profetas y Reyes, página 373, párrafo 2. Desde su solio real, el rey miraba esperando ver completamente destruidos a los hombres que le habían desafiado. Pero sus sentimientos de triunfo cambiaron repentinamente. Los nobles que estaban cerca vieron que su rostro palidecía mientras se levantaba del trono y miraba interesantemente hacia las llamas resplandecientes. Con alarma, el rey, volviéndose hacia sus señores, preguntó: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Profetas y Reyes, página 373, párrafo 4. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodean acerca de Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la cuarta persona que andaba en el medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Profetas y Reyes, página 374, párrafo 1. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Profetas y Reyes, página 376, párrafo 1.
El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la misma vida, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de los hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra de Dios eterno. Obedecerán a la verdad aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Profetas y Reyes, página 376, párrafo 2. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores doquiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, la cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. Profetas y Reyes, página 376, párrafo 3. Martes, 17 de junio. Otra imagen y la orden de adorarla. Lee Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 al 17, capítulo 14 versículos 9, 11 y 12, capítulo 16 versículo 2, capítulo 19 versículo 20 y capítulo 20 versículo 4. ¿Qué contraste hay aquí que implica un conflicto entre los mandamientos de Dios y del hombre? La bestia de los dos cuernos ejerce todo el poder que la primera bestia, la bestia como el leopardo, ejerció, mostrando de nuevo que es un poder mundial. En verdad, exactamente tal poder que hace a todos los habitantes de la tierra que adoren como Él manda, e implementar una semejanza de un gobierno de Iglesia y Estado es tan anticuado como son las mismas edades medias. Sí, necesita tal poder para influenciar al mundo, excepto los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero para postrarse a él. Cuando esté en vigencia el decreto de la bestia que ninguno pudiese comprar o vender, y serán muertos por no someterse, entonces Dios únicamente puede proteger a su pueblo, el pueblo cuyos nombres están escritos en el libro. Cuando esto acontezca, lo cual no está más allá del horizonte, entonces los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán libertados, pero todos los otros tendrán que recibir la marca de la bestia. No habrá terreno medio o clase neutral. Lee Romanos capítulo 1 versículos 18 al 25. Observa el vínculo existente entre Romanos capítulo 1 versículo 18 y Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 10 acerca de la ira de Dios. En vista de ello, ¿de qué manera la adoración de la imagen de la bestia es sólo otra manifestación del mismo principio en juego, el de quién debe ser objeto de la lealtad de los seres humanos? La ira de Dios, como se entiende comúnmente, es las 7 postreras plagas, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, y es visitada durante el periodo entre el cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 10. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Qué representan la bestia, la imagen, la marca? Conflicto de los siglos, página 434, párrafo 1. La bestia de dos cuernos ordena que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17.
La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis capítulo 13, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. Conflicto de los siglos, página 439, párrafo 4. Miércoles 18 de junio. La persecución a la iglesia primitiva. Lee Hechos capítulo 12 versículos 1 al 19. ¿Qué elementos de esta historia podrían prefigurar los acontecimientos de los últimos días? Los escépticos pueden burlarse del pensamiento de que un glorioso ángel del cielo prestase atención a un asunto tan sin importancia como estas sencillas necesidades humanas, y pueden dudar de la inspiración de la narración. Pero por la sabiduría de Dios, estas cosas se anotaron en la historia sagrada para beneficio no de los ángeles, sino de los hombres, a fin de que al hallarse en situaciones difíciles puedan encontrar consuelo en el pensamiento de que el cielo lo sabe todo. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 699, párrafo 1. Jesús declaró a sus discípulos que ni un pajarillo cae al suelo sin que lo note el Padre Celestial, y que si Dios puede tener presentes las necesidades de los pájaros del aire, con más razón cuidará de aquellos que lleguen a ser súbditos de su reino, y por la fe en Él herederos de la inmortalidad. Oh, si tan solo pudiese la mente humana comprender en la medida en la que el plan de la redención puede ser comprendido por la mente finita, la obra de Jesús al tomar sobre sí la naturaleza humana y lo que ha de obtener para nosotros por su condescendencia maravillosa, los corazones humanos quedarían enternecidos de gratitud por el gran amor de Dios y con humildad adorarían la sabiduría divina que planeó el misterio de la gracia. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 699, párrafo 2. Hoy se envían ángeles del cielo para ministrar a los que serán herederos de la salvación. No sabemos ahora quiénes son. Aún no se ha manifestado quién vencerá y compartirá la herencia de los santos en la luz. Pero los ángeles del cielo están pasando a lo largo y ancho de la tierra buscando consolar a los afligidos, proteger a los amenazados, guardar los corazones de los hombres para Cristo. No se descuida ni se deja de lado a nadie. Dios no hace acepción de personas y cuida por igual todas las almas que ha creado. Signs of the Times, 13 de diciembre de 1905, párrafo 6. El mismo ángel que dejó las cortes celestiales para rescatar a Pedro del poder de sus perseguidores había sido el mensajero del juicio e ira para Herodes. El ángel golpeó a Pedro en su costado para despertarlo de su somnolencia, pero fue un toque diferente al usado contra el malvado rey. A éste le produjo una enfermedad mortal. El Espíritu de Profecía, volumen 3, página 344. La verdad sobre los ángeles, página 238, párrafo 3. Jueves, 19 de junio. La marca de la bestia. Lee Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14 y Juan capítulo 5, versículos 1 al 16. ¿Por qué quisieron los líderes religiosos matar a Jesús? Jesús fue llevado ante el Sanedrín para responder a la acusación de haber violado el sábado. Si en ese tiempo los judíos hubiesen sido una nación independiente, esta acusación habría servido sus fines de darle muerte, pero la sujeción a los romanos lo impedía. Los judíos no tenían facultad de infligir la pena capital y las acusaciones presentadas contra Cristo no tendrían peso en un tribunal romano. Sin embargo, esperaban conseguir otros objetos. A pesar de los esfuerzos que ellos hacían para contrarrestar su obra, Cristo estaba llegando aún en Jerusalén a ejercer sobre el pueblo una influencia mayor que la de ellos. Multitudes que no se interesaban en las arengas de los rabinos eran atraídas por su enseñanza. Podían comprender sus palabras y sus corazones eran consolados y alentados.
hablaba de Dios no como un juez vengador, sino como de un Padre tierno y revelaba la imagen de Dios reflejada en sí mismo. Sus palabras eran como bálsamo para el espíritu herido. Tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia estaba quebrantado el poder opresivo de las antiguas tradiciones y de los mandamientos del origen humano, y presentaba el amor de Dios en su plenitud inagotable. Deseado de todas las gentes, página 174, párrafo 3. Jesús había venido para magnificar la ley y engrandecerla. Él no había de rebajar su dignidad, sino ensalzarla. La Escritura dice, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio. Había venido para librar al sábado de estos requerimientos gravosos que hacían de él una maldición en vez de una bendición. El deseado de todas las gentes, página 176, párrafo 1. Por esta razón, había escogido el sábado para realizar el acto de la curación de Betseda. Podía haber sanado al enfermo en cualquier otro día de la semana. Podría haberle sanado simplemente sin pedirle que llevase su cama, pero esto no le habría dado la oportunidad que deseaba. Un propósito sabio motiva cada acto de la vida de Cristo en la tierra. Todo lo que hacía era importante en sí mismo y por su enseñanza. Entre los afligidos del estanque, eligió el caso peor para el ejercicio de su poder sanador y ordenó al hombre que llevase su cama a través de la ciudad a fin de publicar la gran obra que había sido realizada en él. Esto iba a levantar la cuestión de lo que era lícito hacer en sábado y prepararía el terreno para denunciar las restricciones de los judíos acerca del día del Señor y declarar nulas sus tradiciones. El deseado de todas las gentes, página 176, párrafo 2. Viernes, 20 de junio. Para estudiar y meditar. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas del encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en vergüenza de su propia desnudez. Profetas y Reyes, página 140, párrafo 1. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas en el cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, reciban no pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor con que brillarán. Profetas y Reyes, página 140, párrafo 2.